Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y su brazo y sus pies como de color de bronce brollido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Diga conmigo, el poder de la oración. The power of prayer. Dar un fuerte aplauso a Give thanks Jesús. to the Lord. Esta historia es una de las historias más poderosas de intercesión en todas las escrituras. This story is one of the most powerful stories of intercession in the Bible. Ustedes conocen la historia de Daniel. You know the story of Daniel? Dice la Biblia que hubo un tiempo donde Nabucodonosor trajo cautivo de Judá a los mayores príncipes de toda la región. The Bible says there was a time period where Nebuchadnezzar brought in prison from Judea to this Estos place. príncipes, Daniel era uno de ellos. Amongst these princes, Daniel was one of Dice them. que por Daniel no contaminarse fue elevado a un nivel de conocimiento de 10 veces más que aquellos hombres. And it says because Daniel did not become contaminated, he received Daniel- 10 times more wisdom than all Daniel of them. entendía que el guardarse para Dios era más importante que comer el manjar de un gran rey. Daniel understood that keeping himself for the Lord was better than any food from the king. Toda la vida y ministerio de Daniel estaba encarcelado en lo que es la oración espiritual. The life of Daniel was closed in spiritual prayer. Daniel no era un tipo común, He wasn't any common man. era un hombre de profunda intimidad con Dios. He was a man of deep intimacy with God. Y vemos relatos impresionantes de la vida de Daniel. And we see important details of the life of Daniel. En una ocasión la Biblia dice que querían contaminar el reinado del rey Ciro y él no lo permitió. And Darío. they said that they wanted to contaminate the King Cyrus empire, but he didn't allow Se it. levantaron los sátrapas, los magistrados y los gobernadores para atacar a Daniel, Everybody rose up against Daniel, hasta el extremo que al hombre no tener nada que lo contaminara, buscaron una sola forma de lograr quitar a Daniel del medio. to the extreme that though they couldn't find nothing to contaminate him, they found one thing to get him out of the path. Era contra la oración o el estilo de vida que Daniel tenía. It was against prayer or the lifestyle that Daniel had. Cuando Daniel escuchó que el edicto fue firmado y que la orden era muerte por leones, When Daniel heard that it was signed and that it was done eso to no lo lions, intimidó. that didn't intimidate him. Daniel tenía un estilo de oración de 3 veces al día en oración. Daniel had a lifestyle of 3 times of prayer a day. Dice que abría la ventana que daba la dirección hacia Jerusalén. It says that he opened up the windows that would direct to Y Jerusalem. 3 veces al día Daniel oraba en profundidad con Dios. And 3 times a day he prayed in depth with the Lord. Hoy en día, si a la iglesia de hoy, siglo XXI, Now in the 21st century church, Donald Trump firmó un edicto que todo aquel que orara en una iglesia lo van a matar, la iglesia se vacía toda hoy. Donald Trump signed something that you couldn't pray, the church would be Pero empty. Daniel no se intimidó por la amenaza de But muerte. Daniel wasn't intimidated. Daniel me imagino que dijo, si tengo que morir por la oración que me maten, pero Daniel nadie said, if I have va a to quitar mi estilo de oración. Let them kill me, but nobody's going Hay gente determinada que no hay to proceso que corte su vida de oración. that there's nothing that cuts the prayer. Satanás va a buscar toda la forma de desconectarte de la oración. Satan will find any way to disconnect you from Porque en la prayer. oración está el secreto de Dios abrir puertas y cerrar Because puertas. in prayer is a secret for God to open O and sea que close doors. Daniel entendía que su estilo de oración era lo que lo mantenía de pie. So Daniel understood his prayer life is what kept Pero la him historia en standing. la que quiero concentrarme hoy But the story I want to concentrate on today, es que aunque Daniel era un príncipe that though Daniel was a prince, y era un hombre de una alta posición, and he was a man of high position, él no quería mantenerse esclavo en una nación que no era la de él. he didn't want to maintain slave in a nation that was Es en el his. capítulo 9 donde Daniel ve los libros de la profecía de Jeremías. And it's in chapter 9 where Daniel sees the prophecies of Jeremiah. Y Daniel sabía que el tiempo de la profecía ya se había cumplido. And Daniel knew that the time of the prophecy had come to pass. Dios había prometido que iba a sacar al pueblo de ese lugar. God had promised he was going to take the nation out of that place. Sin embargo, vemos a Daniel orando para que Dios revele qué iba a pasar con esta profecía que ya tenía que verse cumplido. However, Daniel was praying for this prophecy to see how it was going to come to pass. Dice la Biblia que Daniel tomó 3 hombres The Bible says that Daniel took 3 men y se fue a la orilla del río Hiddekel and he went to the river Hiddekel a buscar la respuesta que solamente Dios podía dar. to seek the answer that only God could give him.
Daniel no buscó un profeta Daniel didn't look for a prophet para que profetizara sobre lo que podía haber pasado. to prophesy over what could have happened. Daniel dijo, yo mismo buscaré la voz de Dios y Dios mismo me va a mostrar lo que va a estar pasando aquí. Daniel said, I will seek the voice of the Lord and God will show me what's Cuando happening. somos espirituales When we're spiritual, y hay turbación en el mundo espiritual, there's turbulence in the spiritual no realm. corra detrás de los profetas. Don't run after Ve prophets. detrás de aquel que puede hablarle Don't como le hablan los run after profetas. speak like he speaks. Y yo te aseguro que Dios te va a responder a I ti. assure you God will respond to you. Y eso fue lo que Daniel hizo. And that's what Daniel did. Daniel comenzó a orar. Daniel started to pray. Pasó un día y no sucedía nada. A day went by, nothing happened. 2 días y nada pasaba. 2 days and nothing happened. 18 días y no sucedía nada. 18 days and nothing was Lo happening. que Daniel no sabía, What Daniel didn't que know, desde el primer día que comenzó a orar, that from the first day he started se to activó pray, el mundo the espiritual. spiritual realm was active. Una guerra como nunca antes se había desatado. A war like never had been Dos príncipes de autoridad y gobierno Two princes of authority and se government habían detenido a un ángel llamado por Dios a enviar una profecía. had been stopped by an angel from El God to príncipe stop de Grecia y de Persia the king of Persia. habían detenido el ángel que Dios había enviado. And Greece had stopped the king. Y la guerra estaba fuerte y pesada. And the war was great and Y heavy. yo me doy cuenta, cristianos que están aquí hoy, And Christians that are here today, que I cuando usted realize busque el rostro de Dios, that when you seek the face of siempre God, habrá actividad demoníaca there will always be demonic que van a interference querer impedir que usted ore that will stop you from y que praying reciba lo que Dios tiene para and usted. to receive what God has for you. A veces pasa tiempo. No me baje el Sometimes time micrófono, goes hijo. by. A veces Don't pasa hold the tiempo microphone down. Sometimes y tú time sientes goes como que by. Dios no responde. And you feel like God doesn't Y respond. siente opresión. And you feel Y oppressed. siente guerra. And you feel Y war. siente batalla. And you feel Es bad. que Dios está peleando alma tu papá. Alguien tiene que levantar la gloria de Jehová. Sigue persistiendo, no te detengas. Alguien tiene que levantar su nivel de oración de todo Dios. Siento a Dios aquí hoy. I feel the Lord. Mira, necesitamos gente como Daniel We need people like Daniel que no se desanimen. who don't become Hay discouraged. gente There's people que dejan de orar porque Dios no le responde en el that stop primer día de praying oración. because God doesn't respond in the first month of Pero prayer. los tipos como Daniel But people like Daniel no se paralizan por opresión. are like our Ellos saben que tarde o temprano su milagro va a llegar. Y yo profetizo que el milagro de alguien hoy va a llegar. Y alguien va a salir de aquí celebrando. Empújame a alguien y dile, prepárate, porque vas a celebrar tu milagro. Vas a celebrar lo que ha orado por años. pray for years. Escucha esto. Listen to this. Qué impresionante How amazing que en el mundo espiritual that in the spiritual realm había guerra. there was war. Y hay creyentes que quieren que Dios le dé a quemarropa lo que ellos tienen que crear. And there are people who want the Lord to give them. Hay cosas que las vamos a pelear. There are things that we're going to fight. Hay dimensiones que las vamos a guerrear. There are dimensions we're going to El warfare. crecimiento de una iglesia no nace del hoy a mañana. The growth of a church in the Es un proceso de persistir en la oración. persisting in prayer. Daniel no se desanima. Daniel does not Daniel sigue orando. He keeps praying. Daniel sigue creyendo. He keeps believing. 21 días después, de repente los cielos se abren y un personaje mitad fuego y mitad resplandor descendió y le dijo: Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, el cielo mandó la respuesta. Pero el príncipe de Persia y de Grecia, ellos se han opuesto. Pero Daniel, yo no estoy solo, ni tú tampoco estás solo. También Dios mandó otro príncipe. Se llama el príncipe de los cielos, el arcángel Miguel. Él está peleando. Alguien tiene que alabar a Dios. En tu guerra hay ángel. En tu guerra está el poder de Dios. En tu batalla, Dios está ahí. Daniel, Daniel, tú no estás solo. you're not alone. Desde el primer día, diga algo conmigo, desde el primer día. Say with me from the first Y hay day. gente aquí hoy There's people here que today tienen años orando por sus hijos, have been praying years for their children. años orando por tu esposo. Years praying for your husband. Este 2026, 2026. todo lo que Dios te prometió se va a desatar. Tus hijos vendrán a los caminos de Dios. Tu esposo vendrá también a lo que tienes. Mujeres, ¿dónde están las mujeres aquí? Yo dije, tu marido viene este año, lo va a ver y tus ojos lo verán. You see it. Yo creo a lo profético I believe in the prophetic. y siento a Dios aquí. And I feel God here. Hay muchos creyentes There's many believers que se desaniman who become discouraged cuando pasa tiempo y no ven lo que Dios ha when time prometido. goes by and you don't see what God Si has promised. yo hubiese desistido If I would have desisted
de lo que Dios me dijo cuando pisé la ciudad de West New York. From what God told me when I stepped in West New York. Ya yo me estaba mudado en República I had Dominicana. been in DR already. Porque la guerra que se armó fue fuerte. Because the war was great. Daniel nos enseña que la oración no solo produce respuestas, Daniel teaches us that prayer doesn't want to sino que abre dimensiones It espirituales. opens a spiritual dimension. Cuando un hombre ora, When a man el prays, cielo se mueve a su favor. heaven moves to their favor. Los principados son confrontados Principalities are y confronted las visiones son activadas. and Activadas. they're activated. Mira, Jaramillo, escucha esto. Tal vez tú no has Listen to escuchado this. esto. Maybe you haven't heard this. Yo siempre cuando predico este mensaje en los lugares que Dios me lo envía, When I preach this word, yo hablo de esta pequeña experiencia. I speak of this experience. La ciudad de West New York, The city of West New York, por años, for years, ha sido una ciudad que el diablo le ha dado con todo lo que tiene. has been a city where the devil has Muchos brujos attacked escondidos, a lot of bitterness hechiceros haciendo brujería y maldiciendo las iglesias. and cursing churches. Cristianos bajo división, Christians under division, pastores que no se hablan, pastors who don't guerra por stand, todos lados. war everywhere. Y yo recuerdo que en la tercera y la segunda división que me hicieron a nosotros, In the third division they did for us. un día mi esposa estaba orando, ahí está. My wife was praying with Mi me. esposa es profeta, My mire. wife is a prophet. Y Dios la sacó en el mundo espiritual. God took her in the spiritual realm Y la llevó exactamente, Jaramillo, and took her past a la 49 en la esquina de Union City. to 49th in the corner of En el mundo the in espiritual the spiritual me realm. mostró el principado. He showed Estaba en un trono de principalities piedra gigante. a throne in the Miraba hacia la ciudad de West New York facing towards West y a la ciudad de Union City. and towards Union Mi City. esposa me cuenta My wife tells me que todo lo que se veía abierto en West New York that everything that looked open in eran my house prostíbulos, were prostitute lugares de prostitución, licor store, liquor stores. y todo lo que se veía era perverso. And everything seen was Dice ella perverse. que el estado real del mundo espiritual era ruina. In the state of the Y escuchó la voz de Dios que le dijo, lo he traído a usted She heard the voice of the Lord para que cambie la historia de esta She ciudad. can change the story of the city. Hermano, después de esa visión, And after this vision, Satanás nos dio con todo lo que Satan tenía. came us with everything he had. Brujos se sentaban allí, Sorcerers will sit there. nos tiraban gallinas, They will throw hands, cosas muertas. dead things. Pero aquí estamos de pie. Here we are Porque no importa lo que el diablo diga, y no importa lo que los brujos digan. Si Dios te dio una palabra, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo que detenga lo que Jehová le dice a uno de Dios. Hoy el crecimiento se ha dado, The growth has been given, pero la guerra ha sido fuerte. but the word has been strong. Hemos activado en el mundo We espiritual have activated the spiritual realm. hombres de Dios con guerra espiritual de alto calibre. Men of God with high spiritual warfare. La oración no es solamente una rutina religiosa, Prayer life is not just a religious routine. es una activación espiritual. It's a spiritual activation. Daniel nos da el ejemplo. Daniel gives us an example. Cómo Daniel activó el mundo espiritual. How Daniel activated the spiritual realm. Hay cosas que van a llegar a tu mano, There are things that are going to come to your hand, pero tú vas a tener que pagar el precio por but you're going to ello. have to pay the price for A it. su nombre. So his name. Ahora bien, hay tres cosas en el capítulo 10 de Daniel Now there are three things in the book of Daniel, chapter 10, que me llamaron mucho la atención. that called my attention. Número uno, Number one, que hay conflictos espirituales que son reales. that there are spiritual conflicts that are real. Hay conflictos en el mundo espiritual que son reales. There's conflicts in the spiritual realm that are real. Ángeles, Angels, demonios demons, y hombres de Dios en la tierra, and men in the creyendo por lo que Dios ha establecido. believing on what God has Desde established. los días de Juan el From Bautista the days of John the Baptist hasta el día de hoy, until now, el reino de los cielos sufre violencia suffers y violence. solamente los violentos lo arrebatan. Violence will Yo no creo el creyente pacífico y que todo es suave y que todo es light. Eso está bien y eso es ético, pero desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy este reino sufre violencia. Yo vengo a hablar con violento en el reino, no con gente que hace escándalo, gente violenta que no se tranquilizan hasta que no ven resultado en su vida espiritual. their spiritual life. Escucha esto. Listen to this. Dos, Two, que la respuesta de Dios es enviada the answer of God is sent desde el día en que tú dispones tu corazón. from the day that your heart is dispositioned. La persistencia y la resistencia Persistent and resistant es la clave para alcanzar aquello que Dios habló. is a key to reach those that God spoke.
Yo he considerado, Jaramillo, I have considered, Pastor, que esta iglesia va a crecer. that this church Cuando is yo going me to grow. senté allí When I sat there y el Señor lo anima a usted, and the Lord encourages hay you, una nueva generación que va a fluir aquí. there's a new generation that's going to flow here. Yo sentí un viento fresco. I felt a fresh wind. Hay algo fresco de Dios para There's tu vida. something fresh of God to Para your este life ministerio. and for this ministry. Bueno, siento un viento I diferente. feel a different wind. 3. 3. La persistencia en la oración The persistence in prayer rompe toda resistencia demoníaca. breaks all demonic Es resistance. como un ring de bolseo. Él me da, It's like a boxing yo ring. le doy. He gives me, I Lo único give que him. cuando yo golpeo The thing is that when I hit, no son mi fuerza, it's not my strength, son las del Espíritu it's the Holy Santo. Spirit. Alguien tiene que entender esta Someone palabra. has to understand this Él word. me da, He gives me, pero he cuando gives yo me. golpeo, But when I hit back, golpeo con la I unción hit del with the Espíritu anointing of the Santo. Holy Y Spirit. aquí se ha golpeado por And here décadas. for decades, you've been Esta iglesia es protagonista This por décadas. is a Se supone que es la primaria iglesia cristiana de Dios. Se supone que aquí tiene que surgir avivamiento, sí o sí. No es que no tiene avivamiento, pero Dios no es que no tiene acción. Yo creo que lo que Dios prometió, alguien lo va a hacer. Excuses. Yo puedo parar aquí y terminar si ustedes I can quieren. stop here if you want. O yo sigo. Or continue. El único animado. The only encouragement is the pastor. Ni la pastora dice nada. And God's not listening to me either. Ahora escuche esto. Listen to this. La oración Prayer te empodera empowers you para manifestar el poder to sobrenatural. manifest the supernatural power. Cuando usted lee Lucas capítulo 6, verso 12, When you read Luke 6, verse 12, vemos que el ministerio más elevado que la tierra ha pisado fue el de Jesús. we see the most elevated ministry is that of Jesus. Sin embargo, Jesús nunca se desconectó del poder de la oración. However, Jesus never disconnected from the power of Por eso prayer. dice que en aquellos días dice que subió al monte solo a hablar con Dios. That's why I say that in those days he went to pray alone in Como the Jesús mountain. siendo el Hijo de Dios How Jesus being the Son of God dependió de la oración. depended on prayer. Y a veces como iglesia queremos que todo salga suave. And sometimes as a church we want everything to be Que soft, otros sean los que oren por mí. for others to pray for me. Que es mejor que me den una profecía que yo orar para que Dios me It's profetice a better mí for a mismo. prophecy to be given than me pray for a Entonces prophecy. Jesús aprendió el sistema de la oración. Y lo Jesus learned the enseñó. system of prayer and taught it. Dice que cuando descendió, It says that when we descended, una gran multitud estaba allí. a great multitude was there. No había Facebook, There was no no había Facebook. Instagram, There was no no había Instagram. TikTok, There was no no había TikTok. YouTube, No no YouTube. había WhatsApp. There was no WhatsApp. ¿Cómo esta gente reconoce How did these people recognize que Jesús está orando? that Jesus was praying? Yo me doy cuenta, ahora mío, que la clave del And crecimiento I de una realized, iglesia Pastor, that the key of the growth no son las redes, is not social es la media. unción que It's porta the la casa. routine that the house has. Jesús cuando descendió había una gran When Jesus multitud. descended, there was a Y great dice, y los oprimidos eran And it says the libertados. oppressed were liberated. Los ciegos veían, The blind los saw. cojos saltaban. The Y lame walked. todo el que lo tocaba All those that touched him. recibía el poder de Dios. Power of Cuando tú God. estás lleno del Espíritu Santo, a donde tú pises la unción. The anointing of Cuando tú oras por un enfermo, Dios lo toca y lo sana. touches and heals. El problema es The problem que is debemos tener el ministerio efectivo sin oración que haga efectivo el ministerio. that makes the ministry effective. Aleluya. La clave de la unción The key of the anointing. no te lo van a enseñar en ningún instituto bíblico, They're not going to teach it in any Bible ni institute en ninguna academia bíblica, or any Bible academic. porque la unción es el resultado de mi relación con Because Dios. prayer is a result of my relationship with God. Come on. Por eso que todo aquel que porta unción, el diablo lo ataca, That's why all those who have an anointing, the devil attacks porque them. ese creyente dependiente de la oración. Because that believer dependent on prayer. Jesús oró Jesus prayed toda la noche, no que fue all night. media hora, It wasn't 30 minutes. toda la noche hablando con The whole Dios. night speaking to God. Descendió con autoridad. He descended with authority. Cuando tú oras, Dios te empodera de autoridad. When you pray, the Lord Por empowers you eso with los authority. enfermos eran sanos, That's why the sick were healed. los endemoniados eran libres The demon possessed were free. y de él salía poder. And power came out of him. Pero ¿cómo adquirió Jesús eso? But how did Jesus acquire Porque this? cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Because when Jesus was filled with the Holy Spirit, nunca permitió que los procesos lo vaciaran. he never allowed processes to empty him.
Hay creyentes de temporada. There are believers of Duran seasons. 6 meses encendidos There are 6 years on y 6 meses hay que arrastrarlo para que vaya a la iglesia. and 6 months that you have to drag him to go. Cristianos que si usted no lo llama, nadie le haga el You mágico. call them, No, ¿por qué no fuiste a la I want iglesia? you to go to church. Ay, gracias, pastor, por llamarle. Su llamada es muy Your alentadora. calling Y is si no lo llaman, dice, esos pastores no llaman a nadie. your calling to say those Yo no llamo a nadie en mi iglesia. Que lo llame la unción a I'm ellos. going to call them. ¿Sabe por qué? You know Porque why? usted puede pasar el año entero llamando a la The gente whole year y calling está siendo dependiente del traumatismo. Hablo dependiente de la unción. Que este evangelio cuesta precio. Hay que pagar el precio del poder. Hay que hacer un ministerio de consolidadores que llamen a los bebés de 20 años. We have to make a consolidating group to call the babies of 20 years old. Nunca dan fruto. They never bear fruit. Jesús aprendió a mantener la unción elevada siempre. Jesus learned to keep his prayer elevated always. No se manifiesta el poder en mi vida sin la oración. The power doesn't manifest in my life without prayer. La oración es para activación. Prayer is for activation. Levanta tu mano ahora y di Lift your conmigo. hand and say with me. Hoy Dios me levanta Today God lifts me con up poder, with power, con unción, with anointing. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Diga conmigo, la oración persistente Persistent prayer trae rompimiento. Dígalo, trae rompimiento. brings the breaking, breakthrough. Daniel aprendió a ser persistente. Daniel learned to be persistent. Muchos se desaniman cuando al principio no ven lo que Dios le ha prometido. Many become discouraged when they don't see what God has Todos algún promised. día nos desanimamos, And there's a day where we are all discouraged. pero siempre que buscamos el rostro de Dios, But every time we seek the presence of la the Lord, unción del Espíritu Santo the nos anointing sostiene. of the Holy Spirit withholds us. Entonces, ¿cuántos de los que están acá How many of the ones here quisieran que haya un rompimiento en esta casa? would like a Y breaking que se expande el asunto. and this to be expanded? Digo, ¿cuántos quieren que esto se How many expanda? want this to be expanded? Entonces un rompimiento no es un evento So a emocional, breakthrough is not an emotional event. es guerra espiritual It's spiritual sostenida. warfare sustained. Lo voy a repetir. Let me repeat that. Un rompimiento no es un evento, A breakthrough is not an event. es un proceso regulado de oración. It's a regulated process of Si prayer. yo hubiese pastoreado, que lo pastoreé por un poco de tiempo, If I would have been the pastor, which I was for a por quite a lo long que mis time, ojos veían y yo interpretaba, for what my eyes saw and I hace tiempo interpreted, que la carta de renuncia yo lo había hecho. I would have signed my letter of resignation a long time En ago. la tercera división, In the third division, mi esposa me dijo, ve a orar my wife said, go pray. y lo que Dios te diga voy a hacer. And what God tells you, I will do. Teníamos a Ashley pequeña, los Ashley was muchachos, small, miles de dólares de gasto. $1,000 spent. Yo sin empleo, I didn't have a ni mi job. esposa tampoco. My wife didn't have a job. Una iglesia que ya iba como a casi 80 miembros. A church who was almost at 80 members. Y nos dejaron con una familia solamente pastoral y una hermana que habíamos recién ganado. And it was just a pastoral family who was left and one sister who had come to No me the Lord. pregunte cómo se pagaba el templo, Don't ask me how the ni temple was cómo yo paid, comía, ni cómo la renta or se how I pagaba. ate, or how the rent was paid. Un día Dios me dijo, los cuervos nunca van a dejar de aparecer para yo alimentar. One day the Lord said, the Aparecía el cuervo de repente y la cosa funcionaba. things will function. Pero esa depresión But that depression, de que yo entregaba todo that I would give everything con mi esposa with my wife, y la iglesia vacía and the church porque was empty llegaban los mutiladores del cuerpo. because there were the mutilators of the body. Me fui a la iglesia, I went to church. abrí la puerta, I opened the doors. caí de rodillas I fell on my y knees. como un lagarto corriendo así, And like an alligator, I ran. llegué al púlpito arrastrando. I crawled to the pulpit. Me tiré allí. I threw myself there. Dije, Dios, I said, Lord, háblame. speak to me. Y ese silencio terrible, And that terrible silence, Dios, háblame. God speak to Y me. Dios no me dijo nada. And God didn't say Y yo dije, anything. tú ves que ni tú me And I amas. said, you see, you don't love No me, me mother. hablas. You don't speak to me. Yo me voy para la República I'm Dominicana. leaving to DR. Soy un fraude. I'm a Tú no fraud. me llamaste a este asunto. You didn't call me to Yo this. me enganché a pastor. I became a Me pastor. voy para mi I'm país. leaving to my Me country. sentaré en la última banda. I will sit in the last Te bench. voy a amar con el I'm corazón. gonna love you with my Pero yo heart. voy a predicar más tu evangelio. But I'm not gonna preach your Me gospel quedo
Llegaré como un pastor frustrado. I'll say as a frustrated Tirado en la pastor, última mano. throwing in the last bench. Y así cerré mi oración. And that's how I Me levanté I got up y dije, me voy de este and país. said, I'm leaving this Ya no country. quiero saber de Estados Unidos. I don't want to know about the USA. Cuando de pronto When all of a sudden, yo tenía una pequeña minivan, I have a little minivan. la encendí, I turned it on. tenía un pequeño I teléfono had a little phone, que tú le ponías $5 y lo recargabas, and you would put $5 and recharge como it. con 4 minutos de emergencia. With 4 minutes of Para emergency. si en caso algo pasaba, mi esposa me In llamaba. case something happened, my wife would Y de call. pronto entró una llamada. All of a sudden, a call came No in. existía Call ID en ese tiempo. I'll call Tú it. cogías la llamada o la hacías de migración, pero tú contestabas. You would pick up, it could be immigration, but you would. ¿Aló, quién habla? Hello, who is this? Soy yo fulano de tal de la Florida, pastor fulano de tal. It's Pastor so-and-so from Florida. Me dijo, no, He said, yo man, estaba orando. you were praying. I was Y praying. Dios me habló al oído y me dijo, And God spoke to my llama a ear. mi siervo Call my y servant diga a él and tell him que él no se va de este that país, he's not leaving this que country. yo lo traigo a Estados Unidos, God, brand que su iglesia va a crecer His church will y que grow. yo estoy contigo, dice Dios, y te doy fuerza para que sigas. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Alguien tiene que decir, no voy a tirar la toalla. Dios está conmigo y yo voy a ver todo lo que Dios dijo de mí y de mi ministerio. Entonces yo le creí a Dios So y Dios me dijo, the Lord said, tu bendición está en una esquina. your blessing is in a corner. Ay, pero las esquinas de Dios son largas. But the corners of God are very long. No son como las de aquí, de ahí a 2 They're not metros. like here, you know, like 2 minutes. Es un sinfín. It's like- Si está una esquina, It's está the bien. corner, okay. Pero a veces la esquina dura un año. But sometimes the corner takes a year. Pero Dios te anima. But God Eres encourages you. increíble. It's incredible. Yo no tenía documentos de migración. I didn't have any documents. Yo recuerdo en el 2011, And I remember in 2011, una profeta llegó a prophet came en un congreso en el Pac Center donde está mi esposa. in the Congress where my Y apostle llama a mi is. esposa y me llama a mí. Calls my wife and calls me. Me puso de rodillas. Put me on my knees. Hay un apóstol hace Pacheco de Miami There's an apostle in y me Miami. dice, He says, así te dice en inglés, porque ella In no habla English. para el español. because he doesn't speak no Spanish. Introducciones. Así te dice el Señor. Thus says the Lord, Te voy a sacar a las naciones. I will take you to the nations. Vas a viajar naciones y You're going to naciones. travel the Y me nations of habló de nations. muchas naciones. And he spoke of Te many voy llegando y nations. viniendo. I see you going Y los and coming. recursos están allá. And the resources are there. Y yo adoré a Dios en mi corazón y dije, ¿cómo será? And I praise the Lord in my heart and Porque said, no hay how? forma de reabrir un caso. There's no way of reopening a Todo case. está cerrado. Everything's closed. La profecía fue dada. Prophecy was given. La Biblia dice, creed a mi profeta The Bible says, believe to my y seréis prophet, prosperados. and you will be Me prosperous. doy cuenta que los milagros existen porque cuando lo imposible del hombre no puede funcionar, I funciona realize miracles lo de arriba, ¿verdad? are the human it doesn't work, Cuando the alguien le dice, spiritual works. señora, váyase que el cáncer suyo está para 4. When someone tells you get up, Terminó la ciencia, that your cancer pero tiene is el poder que está por encima de la ciencia. El que te opera sin anestesia, sin tintura, se llama Dios. It's called God. Y me dio esa And palabra. God gave me that word. Traímos una vez cuando Rolón estamos para hacer la cosa corta. Un make everything short, pero said. usted no viaja para ningún país. No, but you don't go to a Siempre está country, aquí. you're always Y here. le cuento mi historia. I tell him Me dijo, my no se story. preocupe, vamos a resolver este He said, problema. don't worry, we're going to Nos resolve llevaron this. a un abogado extraño. They took it En to Canales y que nada más trabajan a chino, coreano y japonés. where the Chinese, Y Korean, estamos Japanese. a mayor. No, I was only his Cogieron son. el caso mío, lo They took my estudian. case, they studied. Hay una ley guardada misteriosamente There's a mysterious law somewhere que en el 2001 fue quitada that esa in ley 2001 that law was que taken out. decía la ley. What did the law Si say? un residente If a o un resident hijo del ciudadano or a child of a que citizen nació en otro país, who was born in another country, bajo legalidad sus padres under the Por sí mismo. parents or themselves, pueden hacerse residentes Can a través de become oferta de trabajo. residents through a child. Salió esa ley, nadie la había descubierto en esa Came ley. out, nobody discovered it until that Entramos day. en un proceso We went into a terrible con esa cuestión. terrible process. 2020. 2020. Estamos en el Congreso 2020. We're in the Congress in En ese 2020. Congreso In that Congress, estábamos fluyendo bajo el poder de we were Dios. flowing under the power of the Lord. Ya la pandemia había entrado en Estados Unidos. The pandemic had already Ya la gente started. estaba como media loca y People todo. were Mira, already todo el mundo. Yo recuerdo que Miguel I Sánchez, remember that Miguel Sanchez, mi amigo espiritual, my llegó spiritual friend, más asustado que un chivo. he more scared. Todo el mundo asustado porque estábamos en el último servicio que estábamos haciendo con más de 250 gente allá More adentro. than 250 people inside. Y meten a Miguel en un rincón ahora. And he comes to a Pero corner el prayer. tipo se encaramó en el altar And he got in the pulpit. y comenzó a predicar. And he started to Y pray. de pronto se detiene y And dice, suddenly he stopped. si yo soy varón de Dios, If I'm a man of God, lo que yo digo se va a cumplir what este I say año. will come to pass Y this si year. no se cumple, And if it doesn't come to pass, yo no predico más esta palabra. I won't preach this for En you. este año
Even this year, Los pastores saben que no tienen la residencia. pastors don't have the Ese pastor no sabe lo que está hablando. The pastor doesn't know. Él no sabe mi condición He doesn't migratoria. know my condition. Él no sabe el proceso que He estoy doesn't metido. know the process I'm in. Pero él profetizó. But he prophesied. Entró la pandemia. The pandemic came. La gente muerta por saco. People died. Inmigración se rompa la nación. Close to the nation. Pero de pronto But all of a sudden, me llama el abogado y me dice: the lawyer calls me and el says, puerta se acaba de abrir para usted. I have something Y that aquí you digo can que le acaban de mandar la huella para que se la hagan. Yo me sorprendí. for your fingerprint. Inmigración está arreglada. Immigration is Al fine. mes ya estábamos haciendo la huella. We went to A los 3 meses, Social Security, permiso de trabajo para toda la familia. Social Security El abogado está sorprendido porque inmigración está cerrada. and the lawyer was 3 meses después, me llama de nuevo. Y yo lo llamo también a él. Digo, caramba, y a él va a mostrar. Veo que dice que la I-485 fue aprobada. ¿Qué significa esto? El tipo se llama y dice: esto es sorprendente. Que acaban de aprobar la residencia porque tiene toda la familia. Alguien tiene que alabar a Dios de Jehová. En 6 meses de la profecía, que estaba recibiendo la residencia de mi mano. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú oras, cuando tú crees, Dios mueve inmigración. Inmigración se no para el hombre, pero no para la profecía. La profecía abre lo que está cerrado. Fíjate, ver eso. Por eso es que la oración te sostiene. That's why prayer withholds you. Hoy tenemos un ministerio en crecimiento. Today we have a ministry in growth. Hemos ido a las naciones. We've gone to the nations. Pero ¿cuál fue el secreto? But what was the secret? La persistencia Persistence en la oración. in prayer. Satanás buscará toda la forma de deprimirte. Satan will look for all the ways to squeeze you out. Y yo prediqué en la iglesia el domingo pasado y le dije a la I iglesia: preached in church last week and said, si tú sientes que hay viento contrario, if you feel a es contrary porque wind, estás remando correctamente lo que Dios te you're dijo. going to where God's telling Los vientos contrarios you. The contrary wind no es para que te imposibilite, is not to es para que recojas fuerza y siga, porque cuando Jesús dijo: naveguen hasta el otro lado, los vientos venían por aquel lado de un hombre endemoniado que Dios iba a libertar para el ministerio de Jesucristo. De aquel lado te esperan milagros sobrenaturales. De aquel lado te espera crecimiento en el ministerio. De aquel lado te esperan tus hijos. De aquel lado te espera tu familia. Pastor, pero yo siento viento. Es porque estás navegando correctamente como Dios te lo dijo. what God told you. Empuja a alguien y dile: navega. For someone to say Y never sigue remando. and continue to row. Rema, diga conmigo: rema. Row. Say with me, row. Entonces la oración So prayer es el puente que nos conecta con lo sobrenatural. is that bridge that connects us to the supernatural. Daniel oró Daniel prayed, y se abrieron los ojos and the eyes were opened, y vio las visiones de Dios. and he saw the visions of God. Y ahí recibió las estrategias de Dios. And then he received the strategies of God, Entendimiento en el conflicto. the understanding in the conflict. Decidió, le dio inteligencia en la visión y en la profecía. God gave him intelligence with the prophecy. Dios va a derramar sabiduría God will pour out wisdom para que tú cumpla lo profético de Dios en ti. so you can accomplish the prophetic of God in you. Hoy Dios le va a abrir los ojos a alguien. Today God's going to open Y something quizás te up. vino con esa nieve And desanimada. maybe you came discouraged with this now. Pero todo lo que llegaron aquí But all those that are era lo que Dios quería traer para que escuchen esta palabra. bring to hear this. No te desanimes. Do not become Sigue remando, sigue creyendo. growing. Continue believing. La guerra es fuerte, sí, pastor. pero la victoria está cerca, como decía el pastor. No. Un machazo más y va a ver la gloria que va a caer. See the glory. Alguien diga: un machazo más One. y ese árbol va a caer. That tree will fall. Ay, que va a matar la batalla. Escucha eso. Listen to this. El conflicto espiritual The spiritual conflict, es una señal. it's a sign. Hay gente que dice: ay, no me hables. Ustedes los evangélicos son los que más mencionan al diablo. Oh, you Christians are the ones that mention the devil the most. Pero si Cristo lo dejó ese demonio para pelear con él, But if Christ left us that demon to fight against, yo no estoy peleando con el arcángel Gabriel. I'm not fighting with Angel Estoy Gabriel. peleando con el diablo. I'm fighting with the devil. Y lo que usted ve que pasa en el mundo And es what la you see manifestación de lo happens invisible in the que world exista. is a manifestation of the spiritual. Aborto, lesbianismo, homosexualismo, brujería, hechicería. Abortion, Esa es la obra homosexuality. visible del diablo. That's the visible work of the devil. Entonces escucha esto. So listen, La estrategia the strategy
está en la oración. is in prayer. Ahí es que Dios te va a hablar. That's where God will speak to you. La oración es la plataforma de Dios. Prayer is God's platform. Y es lo que nos revela cómo destruir los diseños de Satanás. And it's what reveals to us how to destroy Por eso es Satan's importante, hay varios tipos de oración. designs. There's many Pero different types of no me prayer. voy a extender mucho hoy. I'm not going to extend myself Le to voy a it. hablar de la oración en el Espíritu Let Santo. me talk about the prayer La in the oración Holy en Spirit. el Espíritu como arma de guerra. Prayer in the Spirit as a Cuando usted weapon. de 1 Corintios 14 y 14, 1 Corinthians 14, en 14, Romanos 8, 28, and Romans 8, 28. ahí habla de la oración en lenguas It espirituales. talks about prayer in spiritual Es tongues. la dirección del Espíritu. It's a direction of the Spirit. Oración que no pasa por la mente, sino por el trono mismo de Dios. Prayer that doesn't go through the mind but through God's own throne. Es un lenguaje sobrenatural del It's Espíritu a Santo. supernatural language of the Holy Es un lenguaje Spirit. profético. It's a prophetic language. Por eso escucha esto. That's why, listen, ¿Qué es la oración en el Espíritu? what is prayer in the Spirit? Es cuando usted utiliza el don de hablar en lengua. Is when you use the gift to speak Usted me in puede decir, tongues. pastor, yo no tengo el don de hablar You en can say, lengua. Pastor, I don't have the gift to speak in tongues. Está bien. It's okay. Usted profundiza en esa You dimensión. go deeper in that dimension. Pero lo que hemos tenido la experiencia But those of us who had the de la experience oración en el Espíritu of prayer in the Spirit es otra dimensión. is another dimension. Que Pablo dijo, Because Paul said, oren con el entendimiento. pray with understanding. Pero hay una oración más elevada. But there's a more elevated Es la prayer. oración del Espíritu. It's a prayer of the Spirit. Entonces usted se da cuenta So you realize que la oración del Espíritu es that the extraordinaria. prayer of the Spirit are extraordinary. Por eso, That's why. la oración muchas veces de nosotros es tan repetitiva Our prayer many times is so repetitive que Dios quiere darle como una fragancia a esta oración diferente. that God wants to give a different fragrance to Siempre this entramos con prayer. la misma queja, la misma batalla, la misma guerra We're always with the same complaint, the same battle, the same war, y no cambiamos nuestro estilo de oración. and we don't change our Ahora, prayer ¿qué style. hace la oración en el Espíritu? What does prayer do in the Spirit? Es cuando la Biblia dice, porque ¿quién conoció el corazón de Dios sino el Espíritu que está en Dios? The Bible says, who knew the heart of the Lord and the Spirit in it? So what the Spirit Que does, coloca una oración conforme a la voluntad de Dios. puts a prayer according to God's will. Entonces usted se alinea a lo que Dios So quiere you're escuchar. up to what God wants to hear. Entonces esa oración es potente. So that prayer is very Porque ya powerful. usted no está orando desde el almatismo, desde el Because corazón, you're desde el not dolor. praying from the heart. From Está orando desde un hombre de guerra You're espiritual. talking from a spiritual man of Entonces, warfare. así dice, el que canta, canta The en dos one who dimensiones. sings in the Cantamos dimension. los coros, He sings the pero chorus. cantamos el cántico del He Espíritu Santo. sings the ¿Cuál es song ese of the canto? Spirit. What's that Nadie song? lo conoce. No one knows. Es el Espíritu con el It's the Espíritu, Spirit with the Spirit. hablando con el Padre. Talking to the Por Father. eso nosotros somos un espíritu, un That's why cuerpo. we're a spirit in a body. Este cuerpo se This destruye, body gets destroyed. pero el Espíritu es en la But the conexión Spirit con is the Dios. connection with God. Es ahí donde Dios habla. That's where God speaks. No es en el oído natural, It's not in the natural es en el spirit. It's in espiritual. the spiritual one. Lo que discernimos no es con los ojos What we naturales, discern is not with our es con natural los ojos eyes, but with our espirituales. spiritual eyes. Cuando percibimos malicia, When we perceive malice, no es que hay sido una mala vibra, oh, I feel bad vibes. es un discernimiento de It's que a algo discernment atmosférico that something in the atmosphere. no es agradable a Dios y tú lo This is percibes God and you perceive it porque eres espiritual. because you're spiritual. Entonces la oración en el Espíritu So prayer in the spirit es la oración que Dios quiere escuchar is the prayer God wants to y hear. el Espíritu la trae a tu And corazón the Holy Spirit brings it to your y tú heart. comienzas a orar en otra atmósfera, And you start to pray en in another otro nivel de atmosphere, oración. in another level of prayer. Por eso es que la oración del Espíritu That's sana how el the prayer corazón. of the Spirit hits the heart. Example, Conozco mujeres I know women que la hemos tratado como ministerio, that we treated them as ministry, que han sido maltratadas verbalmente y físicamente por su marido who've been hurt physically and verbally by their husbands. y traen esa raíz de dolor, And they bring that root of pain, golpeada por el hombre que le ha entregado todo, hurt by the man whom she gave everything to, ofendida en palabras. offended in words. Entonces cuando van a la oración, So when they go to prayer, se antepone el perdón hacia ese hombre con el dolor. the forgiveness of for that man Y las oraciones que is se dan with the son pain. oraciones de tristeza. And those prayers are prayers Mire of ese hombre que sorrow. me golpeó, Look at the man who hurt no me. me ama. Doesn't love Señor, me. guarda mi corazón. Lord, take care of my heart. Siento una ira por mi esposo. I'm so angry with my husband. Lo que ya hasta lo odio ese hombre. I hate him.
Entonces esa es la oración natural. So that's the natural ¿Tú crees prayer. que Dios quiere escuchar eso? You think that's what God wants to Todos los hear días. every day? Tú lo puedes decir hoy bajo un dolor. You can say under pain. Pero cuando tú dices Espíritu Santo, But when you say Holy Spirit, toca mis emociones touch my emotions y enseñan a perdonar desde el perdón de and Jesús. teach me to forgive from Y Jesus. entonces el Espíritu And Santo the Holy Spirit pondrá una oración que te va a sanar will a bring ti a mismo. prayer that's going to heal you. Entonces cuando esa oración sale, So when that prayer comes será una out, oración de restauración y it's de a prayer of perdón. restoration and Por eso forgiveness. que vemos gente que pueden See resistir. people who can Y resist. los naturales dicen, pero ¿por qué tú resistes tanto eso? Resist so much. Porque ya no son mi fuerza, Because it's not my son la strength. fuerza del Espíritu Santo en mí. Alguien está vivo hoy aquí. Dale un aplauso a Jesús. Tiene que pedir la oración por el Espíritu Santo. The prayer of the Holy Spirit, Esa oración es terrible. that prayer is terrible. Es la oración por el Espíritu. It's a prayer for the Spirit. Esta es la palabra de Dios para esta iglesia. That's the word of God for this church. Tienen que subir su nivel de oración. Your level of prayer has to go up. A la medida que la visión de la iglesia se va cumpliendo, de los pastores, In the measure that the vision of the pastor starts to los come to sueños y las pass, visiones de ustedes se van cumpliendo. your dreams and visions come to pass. ¿Cuánta gente tenemos que no quieren comprometerse? How many people do we have that don't want to commit? Quieren solamente ser sentados en la iglesia y punto. They just want to sit in a Ese church es and el that's it. único ministerio que no está en la Biblia. That's the only ministry not in the Bible. El ministerio de estar sentado en una iglesia. The ministry of just sitting in a church. Necesitamos que el 2026 te impacte de la We need 2026 to impact you. Dios te llamó para que des frutos. God called you to bear fruits. Aquí necesitamos mujeres, You need ushers, hombres, men, levantando el sacerdocio de hombres, lifting the priesthood of men, hombres que enseñen la Biblia, men que who oren, teach the word, who pray, adoradores como el equipo que tiene worshipers, de adoración like poderosa. the powerful group you have. Necesitamos comprometedores We need those who que compromise, no pongan sus excusas de su empresa, de su not negocio. excuses of business. Dios no te llamó con excusa, God didn't call you with excuses. te llamó para que sea un hombre que dé fruto en el He called you reino. to be a man to bear fruit in the kingdom. El conflicto era grande, The conflict was great, pero Daniel no se desanimó. but Daniel didn't become discouraged. Hoy Dios te dice, no te desanimes, Today God tells you don't be discouraged. sigue perseverando. Continue persevering. Un hachazo más Just one more hit y ese árbol va a caer. and that tree will fall. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Yo dije, ¿cuántos lo creen? I said, how many believe? Levanta tu mano al cielo. Lift your hands to Ponte de heaven. pie un minuto. Please be on your feet. Yo quiero llamar a toda aquella persona que está enferma. I want to call all those who are sick. Quiero orar por los enfermos. I want to pray for the sick. Quiero orar por los enfermos. I want to pray for the sick. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Y si adoración baja, será una bendición grande. Con batería y adoración, eso será enorme la gloria. The worship comes. Todo aquel que crea un milagro, All those who believe in venga al miracle altar. come to the Así altar. mismo, espera tu milagro, hija mía. Hallelujah. Todo aquel, escuche, yo no soy de los predicadores que oro después que termino de orar aquí en el altar. Yo creo atmósfera. Y hay gente que me dice, me da vergüenza. Bueno, se perdió su milagro porque la mayoría de la gente que arrebataron milagro en el nuevo pacto estaban leprosos y no le importó que lo mataran a pedrada. I'm not the type of Ellos se person that buscaban waits su till milagro, the lo prayer is arrebataban. over. Come La for your mujer del flujo de miracle. sangre The woman of the flow sabía que era inmunda, knew that she pero was eso no la detuvo. Yo voy a but that tocar el didn't stop manto. her. I Y want yo to creo a touch gente God, and I que tiene believe necesidad, people who have needs, pero que creen que Dios lo puede but hacer. who believe that they can do it, Así que that God can do it. hoy puede ser tu milagro. So today could be your miracle. El Dios de la sanidad The está God of aquí. the healing is here. Su poder está aquí. His power is here.